¿Alguna vez has observado a alguien que parece vivir como si el universo estuviera permanentemente de su lado? Individuos que avanzan por la vida con una fluidez desconcertante. Se les presentan oportunidades inesperadas, resuelven problemas sin esfuerzo visible y lo que para muchos es un muro infranqueable, para ellos es una puerta que simplemente se abre. No es casualidad. Tampoco es suerte. Existe un patrón invisible que conecta su estado interior con la forma en que el mundo responde. Y entender ese patrón cambia radicalmente la forma en que percibimos la realidad. La mayoría cree que la vida es un fenómeno externo, una secuencia de hechos fortuitos sobre los cuales tenemos poco control. Pero ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si el entorno respondiera directamente a nuestro estado de conciencia? Esa hipótesis, lejos de ser una fantasía, fue explorada profundamente por Carl Jung, quien vio en el inconsciente colectivo no solo una fuente de símbolos universales, sino también una red viva de significados que dan forma a nuestra experiencia cotidiana. El punto clave no es la actitud positiva superficial o repetir frases vacías frente al espejo. Lo verdaderamente transformador comienza cuando comprendemos que nuestro nivel vibratorio, ese tono invisible que emite nuestra conciencia, actúa como un imán. Y como todo imán, atrae aquello que sintoniza con su frecuencia. Esta comprensión no es metafísica romántica, es el reconocimiento de un principio dinámico. La realidad externa se acomoda a la percepción interna. Lo que muchos no saben es que no se trata de fingir que todo va bien, sino de entender desde dónde estamos viviendo. Porque intentar pensar en positivo cuando el interior está lleno de conflictos no cambia la vibración, solo la encubre. Y lo que se oculta bajo la superficie, tarde o temprano, se manifiesta con más fuerza. Jung afirmaba que lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. En otras palabras, nuestras sombras internas, no reconocidas, terminan dirigiendo el curso de los acontecimientos. Imagina por un momento que la conciencia fuera una emisora de radio. Cada emoción, pensamiento o creencia actúa como una frecuencia específica. Hay sintonías que corresponden a estados de confusión, miedo o culpa, y otras que se alinean con la paz, la claridad o la plenitud. Cuanto más elevada es la señal, más amplia se vuelve la percepción, y más posibilidades se hacen visibles. No porque aparezcan mágicamente, sino porque siempre estuvieron ahí, solo que no podíamos verlas desde una frecuencia más baja. Los estados mentales que arrastramos, muchas veces sin darnos cuenta, moldean nuestra visión del mundo. Cuando alguien opera desde la desconfianza, la vida le parece un campo de batalla. Si lo hace desde el victimismo, todo a su alrededor parece un obstáculo. Pero si una persona vive desde la aceptación profunda, incluso los desafíos se convierten en oportunidades para crecer. No es que el mundo cambie, cambia la manera de habitarlo. David R. Hawkins, psiquiatra e investigador, dedicó décadas a estudiar los niveles de conciencia humana. Estableció una escala en la que cada nivel corresponde no solo a emociones específicas, sino a realidades distintas. En los niveles más bajos, como la vergüenza, la apatía o el resentimiento, la percepción está nublada. Desde allí, uno no puede reconocer oportunidades ni conexiones significativas. Es como si se caminara por la vida con lentes opacos. Pero al ascender en esa escala hacia la valentía, la comprensión o la compasión, el mundo comienza a reorganizarse. Los mismos escenarios se interpretan con otra luz. La persona ya no reacciona automáticamente, elige cómo responder. Y aquí está la clave, no se trata de simular emociones elevadas, sino de transformar el lugar desde el cual sentimos. La autenticidad es esencial. Intentar generar gratitud cuando se siente ira profunda no cambia nada. Al contrario, crea un conflicto interno aún mayor. La energía no se engaña. La vibración real de una persona no se mide por lo que dice, sino por lo que realmente cree, siente y sostiene a nivel interno. Por eso, el primer paso hacia una vibración más alta no es la evasión, sino la honestidad. Es necesario mirar dentro con sinceridad, sin máscaras. Reconocer las heridas no sanadas, las creencias que sabotean, los miedos que dirigen nuestras decisiones. Solo desde esa sinceridad radical se abre la puerta al cambio auténtico. Porque lo que se acepta, se transforma. Lo que se reprime, persiste. Este proceso implica pasar de un estado reactivo, donde la vida parece suceder sin que podamos influir, a un estado creativo. En este nivel, se empieza a vivir con presencia, no desde el automatismo del ego. Jung hablaba del proceso de individuación como esa búsqueda interna de integración, donde los opuestos en nosotros se reconcilian. No se trata de eliminar lo que consideramos negativo, sino de integrarlo conscientemente, para que no gobierne en la sombra. El ego teme al cambio porque su función es proteger una identidad fija. Pero esa identidad muchas veces está construida sobre patrones heredados,
experiencias pasadas y mecanismos de defensa. No es quienes somos, sino lo que hemos adoptado para sobrevivir. Al observar el ego sin juzgarlo, comienza a disolverse su poder. Y en ese espacio de observación consciente, surge una nueva forma de ser, más libre, más clara, más alineada con lo real. Cada vez que eliges no reaccionar como lo harías automáticamente, cada vez que haces una pausa antes de responder, estás alterando tu programación. Esa pausa, ese instante de conciencia, es el inicio de una nueva realidad. Porque al cambiar tu frecuencia, cambias la manera en que el universo responde. No es magia, es coherencia entre lo que eres por dentro y lo que experimentas afuera. Las emociones no son enemigos que deben ser controlados. Son señales. Cada sensación lleva consigo una información valiosa. La tristeza puede mostrarte donde falta conexión. La ira puede revelar un límite que está siendo cruzado. El miedo puede estar señalando una zona de crecimiento. Escuchar estas emociones sin rechazarlas permite liberar la energía retenida y usarla para evolucionar. En un nivel más profundo, la conciencia que somos no se ve afectada por lo que sentimos. Existe un lugar dentro donde todo se observa sin identificarse. Esa conciencia testigo, que ve sin juzgar, es la puerta a una vibración más elevada. Cuando nos instalamos allí, las emociones pasan como nubes, los pensamientos pierden su dominio y la vida se vuelve más liviana. Acceder a ese espacio no requiere esfuerzo forzado, sino presencia. Estar aquí, ahora, reconociendo lo que es sin querer cambiarlo a la fuerza. Desde esa aceptación, lo que antes parecía fijo comienza a moverse. Lo que parecía imposible, se vuelve viable. Porque cuando dejas de luchar con la vida deja de oponerse a ti. La mayoría de las personas quieren transformar su vida sin tener que tocar lo que está desalineado en su interior. Buscan fórmulas rápidas, técnicas que prometan resultados inmediatos, sin enfrentar el núcleo de su sufrimiento. Pero toda transformación profunda comienza cuando uno deja de huir de sí mismo. Porque mientras lo interno permanezca en caos, lo externo seguirá reflejando ese mismo desorden, aunque por fuera se intente proyectar calma. No se trata de reprimir las emociones negativas, ni de mantenerse en un estado artificial de optimismo. Esa es una de las trampas más comunes del desarrollo personal moderno, la obsesión por mantener solo buenas vibras. Bajo ese mandato, cualquier emoción densa se convierte en enemiga, y quien la siente, en alguien que ha fallado. Esto no solo es falso, sino también peligroso. Cuando alguien reprime su tristeza, su miedo o su frustración, no los elimina, los entierra. Y todo lo que se esconde sin ser sanado, más tarde se manifiesta con mayor intensidad. Carl Jung fue claro en esto: el desarrollo psíquico real no consiste en volverse perfecto, sino completo. Y lo completo incluye luz y sombra, gozo y dolor, claridad y confusión. La integración, no la evasión, es lo que eleva la frecuencia real de una persona. Negar partes internas para parecer espiritualmente avanzados es como pintar una casa en ruinas. Puede lucir bonita desde lejos, pero en el fondo, sigue siendo frágil. El crecimiento auténtico requiere valentía. Valentía para ver lo que uno ha evitado mirar por años. Para escuchar el diálogo interno que opera en silencio pero define nuestras decisiones. Para enfrentar las creencias que nos limitan, los patrones heredados que seguimos repitiendo y los vacíos emocionales que disfrazamos con distracciones. En la práctica, esto significa observar cómo reaccionas ante la vida. ¿Qué haces cuando alguien no te aprueba? ¿Cómo actúas frente a la incertidumbre? ¿Qué historias te cuentas cuando algo no sale como esperabas? Cada una de esas respuestas revela tu estado vibracional. Porque la vibración no es un estado estático, sino una expresión constante del nivel de conciencia desde el cual vives. Y ese nivel no se eleva con técnicas vacías, sino con presencia sostenida. Al estar consciente de cada emoción sin ser arrastrado por ella, al reconocer los pensamientos sin identificarse con ellos, se empieza a crear espacio interior. Ese espacio es libertad. Es la capacidad de actuar desde la elección y no desde la repetición. Existe una fuerza dentro del ser humano que no necesita aprobación, que no depende del pasado ni teme al futuro. Esa fuerza aparece cuando se silencia el ruido del ego y se escucha la voz profunda de la conciencia. No es una voz que grita, sino una presencia que observa, que comprende, que trasciende. Cuando se accede a ese punto interno, todo cambia, incluso si lo externo aún no se ha movido. Porque lo importante no es lo que sucede, sino desde dónde lo experimentas. Muchas veces, buscamos que la realidad cambie para sentirnos bien. Pero el proceso es inverso. Cuando tu percepción cambia, la realidad responde. Esto no es superstición, es coherencia energética. La vida refleja lo que sostienes internamente, no lo que deseas superficialmente.
Por eso, repetir afirmaciones sin convicción o visualizar éxitos sin revisar las creencias profundas solo genera frustración. Porque la vibración que realmente emites no proviene de tus palabras, sino de tu estado interno. Y aquí es donde la práctica consciente se vuelve indispensable. No basta con entender estos conceptos. Hay que encarnarlos. Aplicarlos en lo cotidiano. Cuando alguien te confronta, cuando las cosas no salen como querías, cuando el miedo te toca, ahí es donde tienes la oportunidad de elevar tu frecuencia. No resistiendo lo que sientes, sino permitiéndote sentirlo sin juzgarte. Y desde esa apertura, elegir una respuesta distinta. Una vibración elevada no es ausencia de emociones difíciles, sino presencia plena ante ellas. Es mirar tu enojo sin convertirte en él. Es sentir tristeza sin perderte en ella. Es notar el pensamiento autocrítico sin aceptarlo como verdad. En esa distancia entre el estímulo y la reacción, surge el verdadero poder de transformación. Este proceso no tiene atajos. Tampoco tiene fin. Cada capa que se libera da paso a otra más profunda. Y eso está bien. No estás fallando si vuelves a sentir miedo o tristeza. Estás avanzando porque ahora los reconoces, los observas, y no te defines por ellos. Eso es conciencia. Eso es evolución. El trabajo interno más poderoso es el que no se ve. Es esa decisión silenciosa de no alimentar más la historia de carencia. Es ese momento en el que eliges no reaccionar como siempre. Es cuando, frente a la duda, eliges confiar. No en algo externo, sino en tu capacidad de sostenerte desde dentro. Esa confianza no nace de la lógica, sino de la conexión con algo más profundo que el pensamiento. Nace de habitar tu ser verdadero, ese que siempre ha estado ahí, esperando que lo reconozcas. Cuando vives desde ese centro, las sincronicidades aparecen. Las oportunidades surgen no porque estés haciendo lo correcto, sino porque tu campo energético ha cambiado. Y ese campo es lo que la realidad responde. Si vibras desde la integridad, atraerás situaciones que resuenen con ella. Si te mueves desde la autenticidad, la vida te traerá relaciones más verdaderas. No por arte de magia, sino porque el universo refleja lo que eres, no lo que finge ser. Por eso, el foco no debe estar en manipular la realidad, sino en refinar tu percepción. Cuando ves con claridad, sabes cuándo actuar y cuándo soltar. Sabes cuándo persistir y cuándo rendirte. Porque ya no buscas controlar, sino colaborar con la inteligencia que te rodea y te atraviesa. La sabiduría antigua hablaba de esto en otros términos, pero con el mismo fondo. No se trata de alcanzar un estado permanente de dicha, sino de expandir la capacidad de sostener todas las experiencias sin fragmentarse. Y en ese proceso, la vibración se eleva naturalmente, porque al integrar lo rechazado, recuperas tu energía, y con ella, tu poder. Lo que antes parecía imposible, ahora se siente cercano. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. Y ese cambio no es algo que ocurre una vez y ya. Es una elección diaria. Elegir estar presente. Elegir no huir. Elegir responder desde la verdad y no desde el condicionamiento. Cada instante ofrece esa oportunidad. No necesitas que todo esté perfecto para vibrar alto. Necesitas estar consciente, estar honesto, estar dispuesto. Desde ahí, la realidad se ajusta. Porque tu vibración no es el efecto de lo que vives, sino la causa de lo que creas. Cuando comprendes que la realidad no es una estructura rígida, sino una extensión maleable de tu propia conciencia, empiezas a interactuar con el mundo desde otro lugar. No se trata de forzar las circunstancias, ni de manipular los resultados. La transformación ocurre cuando dejas de vivir desde la reacción automática y comienzas a vivir desde la presencia consciente. Esta presencia no es un estado distante o reservado a unos pocos. Es una cualidad que todos tenemos, aunque muchas veces esté cubierta por capas de ruido mental y condicionamiento. Volver a ella implica recordar lo que eres más allá de tus pensamientos, emociones y roles. No eres la voz crítica en tu mente. No eres los logros que has acumulado ni los errores que has cometido. Eres la conciencia que observa todo eso, el testigo silencioso que permanece incluso cuando todo cambia. Carl Jung hablaba del sí mismo como esa totalidad que incluye todas nuestras partes, incluso aquellas que negamos o rechazamos. Ese sí mismo no necesita aprobación externa ni seguridad artificial. Está completo por naturaleza. Pero el ego, temeroso por definición, se aferra a narrativas conocidas, por dolorosas que sean, solo porque le resultan familiares. Romper con esas historias requiere más que buena voluntad. Requiere observar con lucidez cómo operan dentro de ti. ¿De dónde provienen tus creencias sobre el amor, el éxito, la abundancia? ¿A quién estás repitiendo inconscientemente?
¿Qué heridas no reconocidas están guiando tus decisiones? Al responder estas preguntas, no desde el juicio, sino desde la curiosidad, se produce un giro profundo, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en autor de tu vida. La energía que usabas para mantener máscaras o evitar el dolor comienza a liberarse. Y con esa energía recuperada, tu vibración se eleva de forma natural. No porque te esfuerces por ser positivo, sino porque dejas de cargar pesos que no te corresponden. Aquí es donde la práctica diaria adquiere un valor inmenso. No hay necesidad de rituales complicados. Basta con la decisión de estar presente en cada momento. ¿Estás en una conversación difícil? ¿Puedes escuchar sin defenderte? ¿Sientes ansiedad? ¿Puedes respirar sin escapar? ¿Tienes un pensamiento negativo? ¿Puedes observarlo sin identificarte con él? Estas pequeñas acciones, repetidas con intención, reconfiguran tu campo interno. La vibración no es un destino, es un hábito. Y como todo hábito, se fortalece con la repetición consciente. No importa cuánto hayas caído en el pasado. Lo que importa es la decisión que tomas ahora. Cada instante es una nueva oportunidad para elegir desde otro nivel. La conciencia no mide el tiempo, responde al presente. Y cada vez que eliges estar despierto, estás alterando el curso de tu vida. Pero atención, este camino no es lineal. Habrá días en los que sentirás retrocesos. Emociones que creías superadas pueden volver. Viejos patrones pueden reaparecer. No es señal de fracaso, sino de depuración. Lo que emerge no lo hace para castigarte, sino para ser visto desde un nuevo nivel. Donde antes reaccionabas, ahora puedes responder. Donde antes huías, ahora puedes permanecer. Esa permanencia, esa capacidad de sostener lo incómodo sin cerrarte, es una de las expresiones más altas de conciencia. Porque desde ahí, todo cambia. Las emociones no dominan, los pensamientos no confunden, y la realidad comienza a organizarse de forma distinta. Ya no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Y esa coherencia se construye siendo fiel a tu experiencia interna. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a ver lo que te duele, lo que anhelas, lo que aún temes. Cada parte vista con honestidad se integra. Y al integrarse, eleva tu campo. La mayoría busca cambiar su vida desde la superficie, cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad. Pero sin una transformación interna, esos cambios solo repiten la misma historia en escenarios diferentes. Es al transformar tu relación contigo mismo que todo lo demás se reorganiza. No porque cambie el mundo, sino porque cambias la forma en que lo habitas. Y al cambiar esa forma, tu vibración se alinea con realidades más expansivas. Aparecen nuevas personas, ideas, caminos. No porque antes no existieran, sino porque ahora eres capaz de percibirlos. Tu percepción se ha afinado. Has dejado de operar desde el miedo y has comenzado a vivir desde la verdad. Esto no significa que todo sea fácil. Significa que ahora sabes cómo caminar incluso cuando hay niebla, que confías en tu brújula interna más que en la opinión ajena, que eliges desde la claridad, no desde la urgencia. Y esa elección constante es lo que dobla la realidad. No en un sentido mágico, sino profundamente humano. La realidad se dobla ante quienes viven en coherencia consigo mismos. Una vibración elevada no es el destino de unos pocos iluminados, sino una posibilidad disponible para cualquier ser humano que se atreva a mirar hacia adentro con sinceridad. No exige perfección, sino presencia. No requiere eliminar tus sombras, sino reconocerlas y abrazarlas sin juicio. Lo que verdaderamente transforma tu frecuencia no es la lucha contra tus emociones, sino la capacidad de sostenerlas sin identificarte con ellas. A lo largo de la vida, nos enseñaron que debíamos evitar el dolor, ocultar nuestras debilidades, mantener siempre una imagen de control. Pero esa armadura que parece protegerte, también te aísla. Te desconecta de tu esencia, de tu sensibilidad, de tu capacidad de sentir plenamente. Y mientras más te distancias de ti mismo, más densa se vuelve tu vibración. Porque todo lo que reprimes, se acumula. Y esa acumulación energética no desaparece por ignorarla. La transformación real comienza cuando dejas de correr. Cuando decides parar y observar. Observar tus pensamientos sin creerles. Observar tus emociones sin juzgarlas. Observar tus reacciones sin defenderlas. En esa observación consciente, se libera una energía inmensa que antes estaba atrapada en la resistencia. Y esa energía es la que eleva tu estado vibracional. Carl Jung no solo hablaba del inconsciente como un depósito de memorias, sino como un espacio lleno de símbolos, de arquetipos que condicionan nuestra forma de actuar, muchas veces sin darnos cuenta.
El trabajo profundo implica hacer consciente ese contenido oculto, porque lo que permanece en la sombra, controla desde atrás, pero lo que traes a la luz, se vuelve posibilidad de elección. Y esa es la verdadera libertad, poder elegir, no desde el impulso ciego, sino desde una visión clara. Elegir no repetir la misma historia. Elegir perdonar. Elegir soltar. Elegir confiar en algo más grande que tus temores. Cada elección consciente es una vibración más alta que la anterior. No porque sientas bonito, sino porque te estás alineando con tu verdad. Vivir desde esa verdad no significa que todo se volverá perfecto, pero sí significa que sabrás qué hacer incluso cuando no entiendas lo que está ocurriendo. Porque ya no te defines por lo que sucede, sino por cómo eliges vivirlo. Dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en creador de significado. Y ese cambio de postura interior, lo cambia todo. La realidad no es estática. Es un espejo, un reflejo constante de lo que llevas dentro. Cuando estás en lucha interna, el mundo parece oponerse. Cuando estás en paz contigo, todo fluye. Y aunque las dificultades sigan existiendo, tú ya no reaccionas desde el caos, sino desde la conciencia. Esa diferencia, aunque invisible, tiene un impacto enorme en los resultados que experimentas. Porque no se trata solo de pensar distinto, sino de vibrar distinto. Pensar es útil, sí, pero pensar sin sentir, sin integrar, se queda en la superficie. La vibración nace de la totalidad de tu ser, lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, lo que haces cuando nadie te ve. Es coherencia profunda entre tu mundo interno y externo. Y cuando esa coherencia se establece, el universo responde. Es por eso que hay personas que, sin mucho esfuerzo aparente, atraen oportunidades, relaciones significativas, caminos inesperados. No es casualidad, es resonancia. Su campo vibratorio se ha afinado con niveles más elevados de conciencia. No porque hayan aprendido a manipular la realidad, sino porque han aprendido a transformarse a sí mismos. Tú también puedes hacerlo. No necesitas saber todo ahora. Solo necesitas decidir empezar. Y esa decisión no es pequeña. Es un punto de inflexión. Es el momento en que dejas de esperar que el mundo cambie para sentirte bien, y comienzas a cambiar tú para ver al mundo de otro modo. La práctica constante te llevará lejos. Observar tu mente. Respirar en medio del caos. Elegir el silencio en lugar del juicio. Agradecer lo que tienes, no porque todo esté resuelto, sino porque reconoces el valor de lo que ya está presente. Cada uno de estos actos cotidianos construye una vibración más alta. Y con el tiempo, esa vibración transforma tu realidad entera. Porque el universo no responde a tus palabras, sino a tu energía. Y esa energía se limpia, se fortalece, se eleva, cuando dejas de mentirte, cuando te haces cargo de ti, cuando reconoces tu historia sin convertirte en ella, cuando eliges, cada día, vivir más conectado, más despierto, más alineado. No estás aquí para sobrevivir repitiendo patrones heredados. Estás aquí para recordarte, para volver a tu centro, para despertar la conciencia que observa sin apego, que elige con claridad y que actúa con amor. Esa conciencia no se obtiene con teorías, sino con presencia. Y si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso enorme en ese camino. Recuerda, no necesitas estar en alto todo el tiempo. Solo necesitas estar disponible para ti. Estar en ti. Sentir lo que sea que estés sintiendo, y permitir que eso también sea parte del proceso. Eso es vibrar alto, no negar tu humanidad, sino habitarla completamente. Porque cuando lo haces, la energía fluye libremente. Y cuando la energía fluye, la vida responde. Todo está en movimiento. Nada es fijo. Tú tampoco lo eres. Y eso es lo más liberador. Cada día es una nueva oportunidad para elegir diferente. Para expandir tu conciencia. Para actuar desde el amor, incluso cuando el miedo quiera tomar el control. Para confiar, incluso cuando la mente quiera entender todo. Al final, el mundo no necesita más personas perfectas. Necesita más seres auténticos. Más personas dispuestas a mirar hacia adentro. A transformar su propia oscuridad en luz. A caminar con el corazón abierto, aun cuando haya heridas. Porque esa es la vibración que sana. La que une. La que eleva. Y esa vibración está en ti. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas verdades profundas. Dale me gusta al video si sentiste que algo cambió dentro de ti y, por favor, deja un comentario compartiendo tu reflexión o alguna experiencia personal relacionada con este tema.
Leer tu historia también puede ayudar a otros en su camino. Nos vemos en el próximo video.